Buen día para todos, queridos hermanos, los que están presentes acá en Zoom, en las reuniones de Shabbat de la Asamblea de Yahweh Internacional, y también los que nos están viendo a través de YouTube, mediante la grabación. Pues en este día de Shabbat traigo para ustedes una lección más de la serie de lecciones que he estado presentando de estudios de las Escrituras. Así que voy a mostrar ahora el documento para compartir con ustedes. Lecciones de las Escrituras. Hoy presento la lección número 4 de la serie, El poder libertador de Yahweh. Y sabemos que Yahweh es el creador de todas las cosas, del universo, de la naturaleza, y que Él tiene control sobre todas las cosas. En ocasiones Él ha utilizado y manipulado la naturaleza para salvar personas, para castigar a los impíos y para destruir. Su voluntad es soberana y nadie tiene derecho a cuestionarle lo que Él hace. Las historias de sus liberaciones fueron escritas para nuestra enseñanza, dijo el enviado Shaul, y para dar sostén a nuestra fe en momentos de debilidad o de sufrimiento o en tiempos de angustia o de tribulación. A menudo algunas personas cuando pierden un ser querido, ¿verdad? Se preguntan llorando a menudo, ¿por qué se lo llevó el Creador? ¿Por qué te lo llevaste? Algunos le hablan así en segunda persona. ¿Por qué te lo llevaste, hermanos? Y lo que nos exhorta este parrafito que acabamos de leer es que no debemos cuestionar a Yahweh cuando hace algo o cuando sucede algo, porque no siempre que una persona muere es porque Él le quita la vida, no. A menudo simplemente pasan accidentes en la vida y que son simples accidentes que no es culpa de nadie. Así que eso de por qué te lo llevaste no debería decirse, ¿verdad? Es como un desafío o es como por lo menos una muestra de inconformidad de nuestra parte. Entrando al punto 1 de la lección, en tiempo de Yahoshua, bin Nun, o sea, ese Josué, se escribe el apellido para distinguirlo de Yahoshua Hanazari o Yahoshua Hamashiach, que es la otra persona, que es nuestro amo, nuestro rey. Este Yahoshua es bin Nun, quiere decir el hijo de Nun, el capitán de Moshe. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua del río, ¿qué le pasó al río Jardín? Esta es una historia bien conocida para todo el que lee la Biblia. Dice así en Yahoshua 3, 15 y 16. Ahora bien, el Jardín o Jordán, gracias al griego que todo lo cambia, el Jardín se desborda por todas sus orillas durante la época de cosecha. Pero tan pronto los portadores del arca llegaron al jardín y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se sumergieron en la orilla del agua, las aguas que bajaban de arriba se amontonaron en un solo embalse hasta una gran distancia en Adán, esa es una ciudad, el poblado cercano a Tartán, y las que fluían corriente abajo hacia el mar del Arabá, el mar salado, se vaciaron completamente. O sea, de ahí en adelante el río se secó. De modo que el pueblo atravesó cerca de Jericó. Hermanos, eso fue un milagro extraordinario, comparable con la apertura del mar de las cañas, llamado Mar Rojo, gracias al griego otra vez. En hebreo se llama Mar Yom Suf, que significa mar de juncos o mar de cañas. Son comparables esos dos milagros y portentosos milagros. Hermanos, detener las aguas de un río caudaloso fue tan milagroso como abrir el mar de los juncos con Moshe. Esto consagró a Yahoshua bin Nun como símbolo y tipo del Mashiach, como lo había sido Moshe. Pero más aún, Moshe significa salvado, pero Yahoshua significa ya es el Salvador. Así que el nombre de Yahoshua es más significativo todavía que el nombre de Moshe. Y tengo una notita aquí al final, porque hay algunas personas en internet enseñando, son pocos, pero los hay, siempre hay maestros para toda clase de doctrinas nuevas, diciendo que el nombre del Mesías no es
Yahoshua, sino Yahosha. Y otros dicen, no es Yeshua, sino Yesha. Hermanos, eso es un grave error. Un grave error gramatical. Sabemos que el nombre de Yahoshua no es Yahosha. Porque ellos dicen, es que busque donde está el nombre de Yahoshua en hebreo y verá que la segunda wow no aparece. O sea, ustedes tienen el nombre aquí, ¿verdad? Lo estoy sombreando ahora. Pero esa segunda wow, esta es la primera wow aquí y esta es la segunda wow. Ok, la primera wow es la vocal O con un puntito arriba. La segunda wow es la vocal U con un puntito dentro. Bueno, pues esa segunda vocal, wow, no aparece en en todo el resto de las veces que aparece el nombre de Josué, como se llama, gracias al griego, no aparece. Entonces, por eso ellos dicen, pues entonces no es Yahoshua que se dice, sino Yahosha. Hermano, qué clase de error. Por eso yo les cito Deuteronomio 3:21. Y los que puedan leer hebreo, búsquenlo en su Biblia hebrea. Y verán que allí sí aparece el nombre completo, Yahoshua con dos wow. Yahoshua. Definitivamente. Deuteronomio 3:21. Fuera de duda. Esa es la pronunciación y transliteración correcta, Yahoshua. ¿Por qué en los demás lugares dejaron la segunda U fuera? Bueno, porque no hacía falta, porque en lugar de eso los masoretas pusieron los tres puntitos debajo de la shin para que se lea correctamente, Yahoshua. ¿Ok? Bueno, pero eso no es lo importante, eso es una nota solamente al calce. Lo importante en este punto es que Yahweh manifestó su poder nuevamente después de haber abierto el mar de los juncos bajo el mando de Moshe. Ahora abre el río Yardén por el mando, digamos, de Yahoshua, conocido como Josué, y un milagro similar. Ese es el punto primero aquí. Entonces, vamos a la siguiente, punto 2. ¿Dónde estaban los sacerdotes mientras los hijos de Israel atravesaban el río Jardín? Yahoshua 3:17 dice, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahweh estaban parados en tierra seca, exactamente en el medio del jardín, mientras todo Israel atravesaba por tierra seca hasta que toda la nación terminó de pasar. Probablemente eso tomó unas cuantas horas, o no sé, pero una hora o dos, o quién sabe. Bueno, los Kohanim, que son los sacerdotes, que transportaban el arca de la alianza, que se llama en hebreo Aarón Haberit, eran los representantes de los querubín, ¿ok? Los guardianes son los querubín, los guardianes del universo, y también son guardianes de esta tierra, ¿ok? Que custodian el trono de Yahweh en el universo. Se mantuvieron quietos los Kohanim en el cauce del río, ya secado el río, como garantía de que las aguas no inundarían al pueblo mientras pasaba el suelo seco hacia el otro lado, hacia Kenaán, la tierra prometida. De manera que, hermanos, esto es un símbolo precioso. Esto nos asegura la promesa de que Yahweh cuidará de su pueblo. Eso no quiere decir que Él evita que cada individuo de su pueblo muera o pase problemas. No, la muerte es algo natural en el mundo. Es más, la muerte es algo natural en el universo. ¿Ok? Y no se trata de eso, de que Él va a protegernos todo el tiempo. Obviamente no. Pero sí está hablando del pueblo, el pueblo. Porque aquí no atravesaron el río Jardín un individuo o dos individuos. Atravesó un pueblo. Y la promesa de Yahweh es preservar ese pueblo, la vida de ese pueblo, a toda costa, como testimonio del poder del Todopoderoso, de Yahweh Avinu, Yahweh nuestro Padre. En el punto 3, ¿qué se les ordenó hacer? A 12 hombres, uno de cada tribu. Yahoshua 4:5 dice, y le dijo Yahoshua, o sea Josué, lleguen hasta el arca de Yahweh, su Elohim, en el medio del jardín, y cada uno de ustedes échese al hombro una piedra
correspondiendo al número de las tribus de Israel. Qué interesante ese dato, ¿verdad? Entran esos 12 hombres al centro del río, donde 12 hombres estuvieron a cargo cargando, ¿no? Cada uno una piedra del fondo del Jardín como representantes, esas piedras del pueblo de Israel. Por eso fueron 12 piedras elegidas. Así 12 hombres se sentarán con el Mashiach en su trono milenial para representar a las 12 tribus de Israel como cuerpo gobernante sobre las naciones durante el reino milenial. Eso está en Matitiá, capítulo 9, verso 28. Y además añado que los Kohanim siguen siendo hasta el día de hoy símbolo, o sea, los Kohanim israelitas que menciona la Biblia son símbolo de los Kohanim que van a reinar sobre las naciones durante el reino del Mesías. ¿Okay? Eso está en Revelación 5:10. Porque en el reino del Mashiach habrá Kohanim también. ¿Okay? Todo el pueblo de Israel, en este caso, será sacerdote de las naciones. Todos los que gobiernen con el Mashiach serán sacerdotes, Kohanim, para las naciones de salvados que entrarán al reino, que son los mansos y humildes de corazón, que dijo el Masías que entrarán a su reino para recibir la instrucción de la verdad y recibir la instrucción de la Torá en general para eventual salvación. Así que este símbolo es interesante y es importante, ¿verdad? En relación con el plan de Yahweh. Siempre ha sido el plan de Yahweh Avinu, proteger a su pueblo. Hasta el día de hoy lo está protegiendo de naciones que quieren destruirlo. Ustedes saben, conocen las noticias, ¿no? Como Irán y otras naciones también, pero especialmente Irán quiere destruir al pueblo judío, como ellos le llaman. Quiere, incluso dice, ya hablan de barrer el pueblo, eliminarlo totalmente. Y últimamente están como modificando esa amenaza, diciendo, no, no es que queremos matar a todos los judíos. Lo que queremos decir es que queremos eliminar el Estado de Israel. O sea, no a la gente, sino el gobierno, el Estado de Israel, hermano, pero eso viene siendo casi lo mismo. Lo que ellos se proponen es eliminar el Estado de Israel, el gobierno de Israel, y constituirse en un nuevo gobierno bajo el comando de los árabes o de los musulmanes en general, ¿verdad? O los que ellos llaman los palestinos. Eso incluso hasta ese término es equivocado. Los primeros palestinos ya no existen. Los que habitaban la tierra de Canaán original no existen. El pueblo que más tarde se llamó palestino, los palestinos, la tierra que más tarde se llamó Palestina, que es la misma que Canaán, se llamó así cuando ya habitaban allí los judíos después del regreso de Judá del cautiverio o del exilio en Babilonia, ¿verdad? Cuando los romanos le cambiaron el nombre a ese país, a esa tierra, y lo llamaron Palestina, que fueron los romanos, el pueblo que habitaba allí era el pueblo judío. Así que, hermanos, estamos en conciencia de eso. Por lo tanto, los primeros y verdaderos palestinos son los judíos. ¿Ok? Israel en general, pero en ese tiempo era la tribu de Judá, la que estaba allí enclavada en esa tierra. Y ahora ellos, otro pueblo, que son árabes básicamente, y de otros pueblos, pero especialmente árabes, reclaman ser palestinos y reclaman esa tierra y por eso quieren destruir el Estado de Israel. Hermanos, no lo van a lograr. No lo van a lograr porque esa tierra y ese pueblo judío que representa a todo Israel está protegido por el Todopoderoso. Y esa protección no falla. Esa protección no falla, hermanos. Así que hay que confiar en eso y orar también por ese pueblo, por el pueblo judío actual, que aunque no están caminando en las sendas rectas como debería ser, pero más o menos están ahí manteniéndose en obediencia, aunque sea parcial, de la Torá. Y eso es lo importante, que eso es como un núcleo.
el núcleo del pueblo. El pueblo de Israel es mucho más que eso. El pueblo de Israel consiste de muchos más millones de personas que no son judíos. O sea, algunos de los cuales no son judíos, otros sí. Pero el pueblo judío, Judá, Yahudá, es el núcleo del pueblo de Israel y es el que mantiene hasta el día de hoy la tierra. ¿Por qué hago estas acotaciones? Porque todo esto tiene que ver con la lección de hoy, con la protección del Todopoderoso para su pueblo. Vamos a ver en el punto 4. ¿Qué representan las piedras y qué se le ordenó a los hijos de Israel que hicieran con ellas? Bueno, ya se ha dicho parte de esto. En Yahushua 4, 6 al 8 dice, esto servirá de símbolo entre ustedes en el futuro. Cuando sus hijos pregunten, ¿qué significado tienen esas piedras para ustedes? Ustedes les responderán, las aguas del Jardín se detuvieron a causa del arca de la alianza de Yahweh cuando pasó a través del Jardín. Las aguas del Jardín se detuvieron y así estas piedras le servirán al pueblo de memorial perpetuo. Interesante que por muchos años, no sé cuántos, permanecieron esas piedras allí en ese lugar como memorial perpetuo de la protección de Yahweh. Después de cierto tiempo, pues yo no he leído de que haya sido encontradas, ¿verdad? Esas piedras en algún lugar, pues no me parece que estén allí, alguien las habrá removido. Es probable que en algún tiempo futuro se encuentren o aparezcan otra vez allí esas piedras. Nadie lo sabe, Yahweh puede hacer cualquier milagro que le plazca hacer. Verso 8. Los israelitas hicieron como ordenó Yahushua, recogieron 12 piedras correspondientes al número de las tribus de Israel del medio del Jardín, como le había encargado Yahweh a Yahushua, y las llevaron a donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Así que estuvieron allí, no a la orillita del río, ¿verdad? Sino más adelante, donde ellos habrían de pasar la noche. O sea que el pueblo en su tránsito por aquel territorio, pues llegada la noche, todos acampaban cada día, acampaban en algún lugar, pasaban la noche allí y luego seguían. Pues allí donde acamparon por primera vez, después de haber cruzado el río Jardín, es donde estaban las piedras. Estuvieron por quién sabe cuánto tiempo las piedras allí como símbolo y memorial de aquel gran milagro. Si alguien averigua, quizá en internet encuentre la información de qué sucedió con esas piedras, que dónde fueron específicamente colocadas, ¿verdad? En qué área, en qué, cerca de cuál ciudad o algo así, y quiere compartirlo conmigo, pues con mucho gusto, siempre estamos dispuestos a aprender, ¿verdad? Me escriben a hebraica@gmail.com y me informan qué pasó con aquellas piedras, si es que lo averiguan, ¿ok? Eh, bueno, en el punto 5 dice, ¿dónde colocó Yahushua otras 12 piedras? Yahushua 4:9. Yahushua también amontonó 12 piedras en el medio del jardín, el lugar donde se habían parado los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza y han permanecido allí hasta el día de hoy. El día de hoy quiere decir cuando se escribió el libro, ¿eh? No es hoy en el siglo en el siglo XXI, obviamente, ¿verdad? Sino cuando se escribe ese documento de Josué, del libro de Yahushua, Josué, pues hasta ese tiempo permanecieron allí esas piedras. Punto 6. ¿Cómo fue que los hijos de Israel atravesaron el río Jardín? Y Josué 4:10 dice, los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron parados en el medio del jardín hasta que se hubieron cumplido todas las instrucciones que le había impartido Yahweh a Yahushua, Josué. Y así el pueblo atravesó rápidamente, tal como Moshe le había encargado a Yahushua. Así que, ¿cómo fue que atravesaron los hijos de Israel el río Jardín? Rápidamente, en seco, protegidos por el poder poderoso de Yahweh y de sus mensajeros, ¿verdad? De sus mensajeros. Ustedes saben a través de la historia bíblica que el todopoderoso Yahweh actúa generalmente a través de mensajeros
que pueden ser esos mensajeros espíritus celestiales o pueden ser seres humanos. Como quiera se le llama mensajeros, malachim. Hace poco estudiamos acerca de eso. Entonces, pues el pueblo pasó en seco. Tomemos eso en cuenta porque eso es como simbólicamente hablando, podemos pensar en eso como una representación de nuestra vida espiritual. ¿Mm? Siempre tenemos que pasar por algún lugar seco. O sea, siempre vamos a pasar por algún lugar árido, por algún lugar sin agua. Y no solamente en el sentido físico, sino en el sentido espiritual principalmente. ¿Okay? Siempre vamos a pasar por algún periodo de nuestra vida difícil, algún periodo de carestía posiblemente de enfermedad, de problemas, toda clase de problemas surgen en la vida, en esta vida, ¿verdad? Presente. Y eso pues podría estar representado por el desierto o por el lugar seco, en este caso, el lugar seco, el cauce seco del río Jardín que tenemos que atravesar. ¿Ok? Y luego pues de ese periodo de sequía o de sequedad más bien, de pasar por lo árido, viene otra vez más tarde a la otra orilla, llegamos a la otra orilla y entonces podemos estar en tierra fértil y tierra firme y tierra buena. Así que lo importante es que eso sucedió, todo este incidente sucedió tal como Moshe le había encargado a Yahoshua, que ahora los judíos llaman Yoshua. No sé si eso es una notita al calce también, ¿verdad? El nombre de Yahoshua fue el nombre original de un hombre en Israel que se llamaba Hoshea. Hoshea, que significa Salvador. Moshe le añadió el nombre de Yah, que es el nombre del Padre, el nombre abreviado del Padre, a Hoshea y lo convirtió en un nombre modificado como Yahoshua, que significa Ya es el Salvador. Pero ¿qué pasa? Que ese nombre ha sido modificado a través de los siglos. Ha sido modificado a través de los siglos. Primero se modificó después del regreso de Judá, Yahudá de Babel a la tierra de Israel. Se modificó porque empezaron a usar los judíos el nombre, la forma aramea de ese nombre. La forma aramea de Yahoshua es Yeshua, que significa también Salvador. Significa básicamente lo mismo, ¿verdad? Pero dejándole fuera el nombre de Yah. Entonces, así ha sido conocido entre los judíos como el nombre del que nosotros llamamos nuestro Mashiach, que ellos, los judíos, hasta el día de hoy no lo reconocen como Mashiach, pero lo mencionan. En el Talmud se menciona y en las conversaciones y enseñanzas diarias de ellos se menciona al Nazareno, que es como se le llama a veces, pero siempre lo mencionan por el nombre arameo, que es Yeshua. Yeshua. Y por eso es que ustedes ven incluso en las traducciones que se han hecho del llamado Nuevo Testamento al hebreo, los sabios judíos que han hecho eso, lo ponen como Yeshua. Ahora, en tiempos modernos, más modernos, yo los he escuchado, lo que les voy a decir ahora lo he escuchado yo en internet, a un rabino judío refiriéndose a Josué, usa el nombre cambiado por el griego, pero para que todos capten de cuál personaje hablo. Ahora, cuando los judíos, rabinos judíos hablan de Josué, el Yahoshua original, lo llaman Yoshua. Fíjense que incluso ni siquiera quieren decir Yeshua, porque ahora Yeshua, la palabra aramea, Yeshua, se ha consagrado en el uso común como el nombre del Mashiach, el Nazareno. Entonces ahora los rabinos ni siquiera quieren decir Yeshua para que no se confunda con el Nazareno. Cuando hablan de Josué, lo llaman Yoshua con O, Y-O-S-H-U-A. Yoshua, y así lo pronuncian, Yoshua. Lo he escuchado yo pronunciando eso en internet a un rabino. Ustedes saben que más tarde, corriendo los siglos, entonces cuando empezaron los hermanos de Norteamérica a restaurar las raíces hebreas, pues pronunciaban el nombre de Yahoshua sin la O y decían Yahshua. Y algunos
por influencia del inglés dicen Yahshua, pero es Yahshua que se debe decir. Y es un apócope moderno, un apócope moderno. O sea, no es que está mal, es que simplemente es un apócope. La desventaja de ese apócope con respecto a Yeshua, bueno, ese no es el tema de hoy, pero es un paréntesis largo para que entiendan bien esto, es que Yeshua es un apócope más antiguo, mientras que Yahshua sin la O es más moderno, el apócope. El apócope quiere decir la abreviación. Pero yo insisto en que no está mal. Algunos dicen que sí, que está mal, pues allá ellos. Pero siempre le digo a los hermanos que me preguntan, no está mal, pero mejor es el nombre original, Yahoshua. Bueno, terminado el paréntesis, vamos a continuar con la próxima parte. 7.7. ¿Qué hicieron los Kohanim? Los Kohanim, los sacerdotes, después que el pueblo atravesó el Jardín. Yahoshua 4:11 dice, y cuando todo el pueblo terminó de atravesar, el arca de Yahweh y los sacerdotes pasaron y se pusieron a la cabeza del pueblo. O sea que fíjense la secuencia. Los sacerdotes entran con el arca al río. Pasa todo el pueblo, pasan de un lado a otro, atravesaron, como dice la canción, yo quiero atravesar para ser hebreo. Y después, entonces ya amontonados el pueblo al otro lado, ya en la tierra prometida de Canaán, entonces los sacerdotes, con el arca, por supuesto, pasaron también y se pusieron a la cabeza del pueblo. Ellos eran los dirigentes del pueblo. Y según el relato, aunque no vamos a entrar en todos los detalles, pero después que todo el pueblo hubo pasado, entonces el río volvió a fluir como es normalmente, y me imagino el torrente de agua que bajaría por ahí. Aunque supongo, no lo dice la escritura, pero supongo que ese flujo del río sería paulatino, ¿verdad? No todo de un montón, porque habría sido quizá un desastre, sino empezó a fluir poco a poco, como es natural en el río, que fluye usualmente de manera calmada, así hasta que se llena otra vez el río Jardín. Pero lo importante no es eso en este punto, sino que los Kohanim fueron, después de cruzar, los líderes, se pusieron a la cabeza, Roshim. Ellos eran ahora los Roshim, los cabezas del pueblo. Digo, después de Yahoshua, ¿verdad? Después de Josué. ¿Qué dijo Yahoshua que todos los pueblos de la tierra podrían saber? Verso 24. Así sabrán todos los pueblos de la tierra cuán potente es la mano de Yahweh, y ustedes respetarán a Yahweh su Elohim siempre. Qué lindo, hermano. Y así supieron los pueblos la potencia incalculable de ese poderoso celestial que reveló su nombre como Yahweh o Yahvé. Y así por mucho tiempo se respetó eso. Los Kohanim siempre han sido y serán, hermanos, los que dirigen al pueblo de Israel. Siempre han sido y serán el cuerpo gobernante durante el reino milenial del Mashiach, ya lo mencioné antes, sobre las naciones. Eso está en Revelación 1:10, que dice que por su sangre el Mashiach compró gente de toda tribu, lengua y pueblo, y los hizo reyes y sacerdotes, y reinarán, dice, sobre la tierra. Otra vez no dice nada de reinar en el cielo, ¿verdad? Bueno, los que no estén seguros de eso, lean Revelación, o sea, Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. 5:10, creo que me equivoqué en la cita. Sí. Y siempre será así, hermanos. El pueblo de Israel actual es como no es una teocracia, está gobernado de manera democrática por la Knesset. La Knesset es que el parlamento de Israel, no son sacerdotes. Podrá haber uno que otro sacerdote, pero no son todos sacerdotes. Pero cuando venga el reino del Mashiach, la Knesset, por llamarlo de alguna manera, va a ser constituida primero, por supuesto, por Yahoshua, el Mashiach, el rey del mundo, en ese reino mesiánico de 1000 años. Luego estarán alrededor de él los 12 discípulos, sus 12 discípulos,
eso estamos entrando en otro tema, pero es como un resumen también. Y esos 12 discípulos, junto con 12 otros discípulos de la, quizá todas las naciones, pero que han venido a ser israelitas a través del Mesías, y serán los 24 ancianos que constituirán el gobierno del Mesías Yahushua. Y después de eso, entonces estarán los reyes que reinarán en las naciones de toda tribu, lengua y pueblo. Que también eran gentiles, pero han sido integrados al pueblo de Israel a través del Mashiach. Nadie que no sea integrado al pueblo a través del Mashiach va a reinar en el reino milenial. ¿Ok? Grábense eso. Todos los demás serán súbditos del reino, súbditos del reino. Y serán gobernados por Israel, el Israel total, general, que consiste de 12 tribus, más los gentiles que se integraron a esas 12 tribus a través del Mashiach. Ese es Israel. Bueno, pues eso es una esperanza preciosa, hermanos, que tenemos. Por eso es que apoyamos y apreciamos tanto al pueblo judío de hoy, el que está guardando allí la tierra para nosotros. ¿Ok? Véanlo de esta manera. Esa tierra será nuestra cuando venga el Mashiach. Pero ¿quiénes le están custodiando? ¿Quiénes le están protegiendo? El pueblo judío actual. Por eso hay que orar por ellos, a pesar de sus defectos y sus, bueno, no son perfectos, ¿verdad? Tendrán sus cosas malas también, como todos los seres humanos, pero eso va a ser purificado. Ese pueblo va a ser purificado, llegado el momento de gobernar sobre las naciones, y será un pueblo y un gobierno más bien perfecto sobre los pueblos de las naciones. Eso es como un resumen bien pequeñito de lo que es el mensaje del reino del Mesías, que lo hemos presentado ya muchas veces y está ahí en la página sendaantigua.net, y está también en algunos videos en YouTube que los que escuchan pueden buscarlos. Es un estudio en 3 partes. Es tan largo el estudio que hubo que dividirlo en 3 secciones. Parte 1, parte 2 y parte 3, con sus respectivas grabaciones y explicaciones de casi todos, no todos, pero casi todos los pasajes relativos al reino del Mesías. Así que invito a los oyentes que no han visto esto antes, que visiten esa página, sendaantigua.net. Senda Antigua, sí, pero juntos, sendaantigua.net. Y ahí está, me refiero al tema del reino. Este tema escrito que estoy presentando hoy también estará disponible solamente a los que me escriban a hebraica@gmail.com. Pasamos al punto siguiente. Ok. Punto 9. ¿Cómo salieron? Cambiando ahora el setting, el ambiente, cambiando el cuadro. ¿Cómo salieron los 3 jóvenes hebreos del horno de fuego? Y ahora nos trasladamos al tiempo de Daniel, cuando Daniel estaba en Babel o Babilonia, gracias al griego. Daniel 3, 24 al 27 dice: entonces el rey Nebucadnezzar, o Nabucodonosor según el griego, se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales después que había lanzado al horno de fuego a esos muchachos y dijo: ¿no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey: es cierto, rey. Él respondió: miren, yo veo 4 hombres sueltos que pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de las deidades, como pagano al fin. Esta es una buena traducción. Otro dice los hijos de Dios, pero como pagano al fin, él estaría hablando de sus deidades. ¿Ok? Es semejante a un hijo de las deidades. Entonces Nebuchadnezzar se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y llamó diciendo: Sadrach, Meshach y Abednego. Esos fueron los nombres babilonios que le pusieron a los judíos, a estos judíos. Siervo del Elahayah, perdón, el Elahayah, ese es arameo. Poderoso supremo, significa lo mismo que el Elión. En hebreo se dice el Elión. En arameo, Elahá y la Ya. Y ambos significan lo mismo, el poderoso supremo. Entonces él invoca y dice: siervo del Ilayá,
el Hayla, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Meshach y Abednego salieron de en medio del fuego y se reunieron los sátrapas, los intendentes y los gobernantes y los altos oficiales del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no había tenido dominio sobre sus cuerpos, ni se había quemado el cabello de sus cabezas, ni sus mantos se habían alterado, su ropa, ni había quedado olor a fuego en ellos. Hermanos, ¿qué clase de milagro es ese? ¿Eh? Esto es algo que han leído miles de veces los creyentes, cristianos y todos los que leen la Biblia, y judíos, pero me emociona cada vez que lo leo, percibir el poder de Yahweh, que estando esos tres muchachos judíos en medio de fuego, un horno de fuego, que en aquellos tiempos era un horno gigantesco, grandísimo, el fuego ardiente de toda su potencia, y ni siquiera cuando salieron, ni siquiera olían a humo o a fuego. ¿Ok? ¿Por qué? Porque allí estaba el ángel de Yahweh que los protegió. Los protegió. ¿Cómo? Pues no lo explica la escritura. Pero ese ángel, ese mensajero de Yahweh, los protegió del fuego. Como Daniel o el que escribió el relato no especifica cómo se hizo el milagro, más tarde se escribió un libro apócrifo, también escrito por judíos, alrededor del siglo II antes del Mesías. Se escribieron varios libros, uno de los cuales menciona este incidente también. Ustedes saben los libros de los llamados macabeos. Fueron 4 libros llamados así, libro de los macabeos, pero el más importante de ellos es el primero, sí, el 1. Y otros pasajes apócrifos que se mencionan. Entonces, en uno de esos pasajes o libros apócrifos, se da un dato que no se da aquí en el libro inspirado de Daniel. Lo menciono por una curiosidad. No estoy diciendo con esto que ese libro fue inspirado y que debería estar en la Biblia. No, nada de eso. Simplemente como dato histórico menciono que en ese libro, escrito por un judío también, más tarde, después de Daniel, se menciona que el ángel de Yahweh que estaba allí con esos 3 muchachos, produjo un ambiente, como diríamos, una atmósfera fría alrededor de ellos, que se sentían como lo que hoy llamaríamos aire acondicionado. Mientras el fuego ardía alrededor de ellos, en su alrededor inmediato había frío, aire acondicionado, producido por el mensajero de Yahweh que estaba allí, que el rey lo describe como parecido a un hijo de las deidades, o sea, un hijo de Elohim, y los hijos de Elohim en el texto hebreo, ese es un título que se le aplica a los mensajeros, a los ángeles, a los espíritus celestiales que gobiernan junto con Yahweh el universo. ¿Ok? Así que hay promesa de protección para el pueblo y hay cumplimiento de las promesas. Y hay la base para creer y confiar en esas promesas porque está registrado en libros históricos esos incidentes y esas protecciones. Incluso el libro de Daniel, ustedes saben que, por eso digo, registros históricos. Para los judíos hasta el día de hoy, el libro de Daniel, es bueno que entiendan esto, no está incluido en los libros de los profetas. ¿Ok? El libro de Daniel no se considera un libro de profeta. Daniel no se considera en el judaísmo de hoy como profeta. Simplemente porque el libro no fue escrito, o los registros básicos que dieron origen a ese libro fueron escritos en Babilonia y no en la tierra de Israel. Y porque Daniel estuvo en Babilonia en el tiempo en que se sucedió eso y en que se registraron esos datos históricos, pues no estaba en Babilonia. Mejor dicho, no estaba en la tierra de Israel, estaba en Babel, Babilonia.
Pero eso es la opinión de los judíos. La opinión de los discípulos de Yahoshua es que Daniel sí fue un profeta y su libro es un libro profético, pero que también es histórico, obviamente. ¿Y cómo sabemos eso? Mire, si el mismo Yahoshua citó cuando habló de la gran, este, se me escapa la palabra ahora, que él dijo que iba a estar sobre el templo, ¿verdad? Como predijo Daniel, el profeta, y cuando se menciona Daniel en los escritos de los apóstoles, de los enviados del Mesías, se lo considera, se lo llama profeta. Por lo tanto, su libro es profético. Por eso es que nosotros lo ubicamos entre los libros proféticos y no entre los libros históricos, a Daniel. Otra vez eso es un paréntesis, ¿verdad? No es necesariamente el tema. Lo importante en este caso es la protección magnífica, gloriosa, sobrenatural que recibieron estos tres jóvenes. Simplemente porque estaban allí dentro del horno del fuego, acompañados de un mensajero de Yahweh, un mensajero celestial. ¿Ok? El ángel de Yahweh, como se le llama en las traducciones corrientes, o el mensajero de Yahweh, como se le llama en la versión israelita nazarena, y algunas otras también. Yo enfatizo mucho ese detalle porque no siempre los mensajeros de Yahweh son espíritus, hermanos. No siempre. No siempre. Muchas veces son seres físicos, de carne y hueso. Incluso pudieran ser habitantes de otros mundos que nosotros no conocemos, pero que tienen una tecnología súper, súper, súper avanzada, súper desarrollada y pueden fácilmente realizar los milagros que vemos descritos aquí en las Sagradas Escrituras. Eso ya es una interpretación mía, ¿verdad? Ese detallito. Pero lo que sí sabemos es que son mensajeros de Yahweh, sean espíritus o sean seres físicos, lo que sea, son seres poderosos, altamente poderosos. Y por eso protegieron de esa manera extraordinaria a esos tres muchachos judíos de Judá. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, estos relatos están puestos en la Escritura para nuestro consuelo, para nuestra esperanza, para fortalecer nuestra emuná, nuestra fe y nuestra confianza en aquel que todo lo puede y que es nuestro jefe y nuestro Padre Celestial, Yahweh Avinu. Ok, vamos al punto 9. Al punto siguiente, perdón, el punto 10. ¿De qué modo estaban cerradas las bocas de los leones? Este es otro incidente que no pudieron destruir al siervo de Yahweh, Daniel. En esa cita que ustedes ven ahí en la pantalla dice, entonces el rey dio la orden, porque habían echado a Daniel en un foso donde había leones, y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey habló y le dijo a Daniel, tú Elahá, ese es el arameo para Elohim, tú Elahá, a quien tú continuamente rindes culto, que él te libre. El verso 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue apresuradamente al foso de los leones. Cuando se acercó al foso, llamó a voces a Daniel, eso quiere decir, gritó fuertemente a Daniel, con todo entristecido. ¿Ve? El rey habló y le dijo a Daniel, Daniel, siervo del Elahá viviente, tú Elahá, a quien tú continuamente rindes culto, ¿te ha podido librar de los leones? Esa es una pregunta. Entonces Daniel habló con el rey, oh rey, que vivas para siempre. Daniel habló en arameo, obviamente, y en la versión israelita nazarena se hace notar eso, que este pasaje está escrito en arameo. Mi Elahá envió a su mensajero, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque delante de él he sido hallado inocente. Él había sido declarado culpable de unos delitos, ¿verdad? Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó que sacaran a Daniel del foso. Sacaron a Daniel del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Elahá. Eso está en arameo. En hebreo diría que había confiado en su Elohim.
que es como se dice en hebreo. O también en hebreo se puede decir Eloah. Eloah y Elahá son básicamente la misma palabra, ya que ustedes saben que el hebreo y el arameo son idiomas hermanos, ¿sabe? Muchas palabras son iguales o muy parecidas en esos dos idiomas. Así que lo importante aquí es otra vez, hermanos, una muestra de la protección milagrosa de Yahweh para su pueblo. Recalco esto, no necesariamente para los individuos, aunque sí también a veces para los individuos es esa protección, pero no siempre, no siempre. Y digo esto porque a veces algunos hermanos lamentan, pero ¿y por qué le pasan estas cosas a los fieles, a los creyentes? Aquel hermano le dio el virus y se murió. ¿Y por qué Yahweh no lo protegió? Hermano, no sabemos por qué. No sabemos por qué. Lo que sí yo sé y les puedo decir es que la protección que Yahweh ha prometido principalmente es para el pueblo en general. Como pueblo, Él lo protege. Y también los individuos los protege en ocasiones. No digo que no, pero no podemos cuestionar cuándo y cómo y por qué. Eso no lo sabemos, hermanos. No nos corresponde a nosotros saber esas cosas que están solamente en las manos de nuestro Padre Yahweh Avinu. ¿Ok? Y el punto 11, con esto terminamos, de qué manera milagrosa fueron Pablo, o sea, Shaul y Sila, liberados de la prisión. En Hechos 16, 25 y 26 dice, como a la medianoche Shaul y Sila estaban orando y cantando himnos a Elohim mientras los presos escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto. De manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, qué maravilloso, qué tremendo. Tenemos que analizar esto. Qué maravilloso, amoroso y todopoderoso Padre Celestial, hermanos, al que tenemos el privilegio de servir y del que dependemos para nuestra existencia. Él no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan a Él para ser salvos. Esforcémonos por conocer y hacer su voluntad y ayudar a otros a venir a la luz del mensaje del Mashiach y su plenitud y que sean salvados. Esa es la exhortación final para hoy. Pero quiero analizar un poquito este detalle. ¿Cómo es eso de que las cadenas se soltaron? ¿Cómo puede un terremoto hacer que las cadenas se suelten? Hermanos, vamos ¿cómo se dice? A relatar en detalle ciertas cosas. Dice, de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, pero no dice que se cayeron, no dice que se cayó, se destruyó la cárcel y por eso ellos salieron corriendo libremente. No, la cárcel no se destruyó. Solamente dice que los cimientos de ese edificio se sacudieron. Pero dice además, al instante todas las puertas se abrieron. Eso no fue causado por el terremoto. El terremoto no hace que todas las puertas se abran. Y más todavía. Y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, eso no lo hace un terremoto. ¿Ok? Que se abran las puertas de la cárcel, de una cárcel que no se destruyó por el terremoto, que se suelten de pronto las cadenas que ataban a esas personas, eso no lo hace un terremoto, hermanos. Lo que quiero decir, eso no fue causa natural que produjo esa liberación, fue una causa sobrenatural. Fue otra vez la presencia, que aunque ahí no lo diga así de claro, pero por las experiencias anteriores lo sabemos, la presencia del mensajero de Yahweh que estaba ahí, o tal vez mensajeros, varios de Yahweh que estaban ahí, y ellos fueron los que abrieron las puertas, ellos fueron los que abrieron las cadenas o soltaron las cadenas, que seguramente tenían alguna especie de candado o algo, alguna especie de cerradura, y ellos las abrieron fácilmente, con su poder pueden hacerlo de manera sencilla. Y otra vez se ejemplifica con este incidente la gloriosa protección que el Todopoderoso Yahweh tiene para usted y para mí como individuos en algunas ocasiones, porque en esta ocasión fue esa protección y salvación fue para individuos, dos individuos nada más que estaban ahí, Shaul y Sila, o Sila.
Y eso nos asegura que también para nosotros como individuos puede haber protección en ocasiones especiales, no necesariamente todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí sabemos que en ocasiones especiales, si es la voluntad del Padre, Él nos protege y nos libra de manera individual. Pero lo más importante es que protege y libera al pueblo de Israel, porque Él tiene una misión especial para ese pueblo en la historia de este mundo. Y ese pueblo de Israel, que algunos llaman los judíos, no son los judíos, es el pueblo de Israel, que incluye a los judíos, pero abarca mucho más que los judíos. Todos aquellos que entren a ser parte del pueblo de Israel, a través del Mashiach, a través de ser injertados al tronco de Israel, son Israel. Y entonces, esa es la promesa para todo Israel. Roguemos al Padre que también se cumpla en nosotros esa promesa como individuos. Pero pienso que ya para eso necesitamos tener mucha fe, mucha confianza en el Padre y creer en su palabra, ¿verdad? Para ser liberados de manera individual, ya sea de enfermedades o de accidentes o de terremotos o de lo que sea, o de tsunamis. Esa es la esperanza nuestra y espero, hermanos, que en este día pueda reavivarse en nuestros corazones esa esperanza y esa confianza de que Él, nuestro Padre Celestial, nos puede proteger. Solamente pidámosle, pero antes de pedirle también tratemos de vivir para Él, de entregarnos en sus brazos amorosos, de caminar en sus caminos. Y entonces, pues con más razón podemos reclamar las promesas de liberación y de salvación como hemos estudiado en este día. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga a todos los presentes, los que nos escuchen más tarde también en la grabación. Y ahora pues con esto nos despedimos de los hermanos que nos ven y nos escuchan, invitándoles de una vez para escucharnos la próxima semana. Nos reunimos acá en Zoom todos los viernes, bueno, primero jueves con el pastor Carlos Rodríguez, luego los viernes conmigo en las noches de Shabbat y luego el Shabbat de mañana, todos los sábados, a las 10 de la mañana hora de Puerto Rico. Así que, y también olvidaba decir que los domingos estamos presentando clases de hebreo bíblico. Ya va bastante avanzado el curso, así que vamos creo que por el capítulo 7 o la lección 7. Y también para eso están invitados todos los que deseen profundizar un poco más en las escrituras hebreas, que es el idioma original, ¿verdad? De lo que llaman la Biblia. Bueno, pues entonces, hermanos, con esto me despido de ustedes, también de los hermanos presentes. Hasta la próxima. Shalom. Amén, amén, amén. Gracias,